La humillaron por ser pobre, pero tenía el anillo de bodas del millonario. Entonces quedaron en shock por lo que sucedió. Lo que voy a contar no es una historia de redención. No busquen una moraleja. Es la confesión de una culpa que se me ha secado en la piel, como una costra que nunca termina de caer. Y el olor es lo primero que me viene a la mente. El olor a limpiador barato, a tierra mojada y a café rancio que siempre flotaba en ese infierno de oficina. Era el olor de nuestra arrogancia. Ella llegó un lunes gris, octubre. La lluvia había dejado las calles brillantes y sucias. Recuerdo el chirrido de la puerta de servicio, el quejido metálico que anunciaba la entrada de los invisibles. Yo estaba en mi escritorio, a punto de las 9, con el primer café del día ardiéndome en el estómago. No la vi entrar, pero sentí el cambio en la atmósfera. Un arrastre de pies, un susurro de ropa de franela húmeda. Era Marcos, desde su cubículo, quien soltó el primer comentario en voz baja, un chiste cruel sobre la espalda encorvada de la nueva mujer de la limpieza. No le prestamos mucha atención. Era parte del mobiliario, como las máquinas de agua o los extintores, algo que está ahí, que sirve para que todo funcione, pero en lo que no piensas, a menos que te estorbe. Su nombre era Clara. Lo supimos más tarde, pero para nosotros, durante esas primeras semanas, fue la señora de la limpieza, o en los días de bromas pesadas de Marcos y sus secuaces, la fantasma. Siempre llegaba cuando la mayoría se iba, alrededor de las 7 de la tarde. Yo solía quedarme tarde, intentando impresionar a los jefes, quemándome los ojos con la luz fría de la pantalla. La veía pasar con su carrito, ese artefacto chirriante cargado de cubos, bayetas y botellas de spray. Iba de un despacho a otro, recogiendo los restos de nuestro día, tazas con pozos de café, migas de galletas, notas post-it arrugadas. Nunca levantaba la vista. Trabajaba con una eficiencia silenciosa, casi espectral. Sus manos, finas y pálidas, moviéndose rápido, restregando, puliendo, dejando un rastro fugaz de olor a pino artificial. El ambiente en Sterling Consulting era tóxico. Una competencia feroz, alimentada por el miedo. El jefe, el señor Henderson, era un hombre de una frialdad absoluta. Un traje impecable de 3 piezas que caminaba. Su mirada podía helar la sangre. Y nosotros, como ratas en una jaula, descargábamos nuestra frustración en quien podíamos, en los más débiles. Marcos Rojas era el peor. Un trepa sin escrúpulos, con una sonrisa de tiburón y una necesidad patológica de ser el centro de atención. Le seguían la corriente Laura y Javier, 2 becarios ansiosos por caer bien. Y yo me limitaba a observar. A veces soltaba una risa forzada. Otras, fingía no oír. Me convencía a mí mismo de que no participar era suficiente. Era mi manera de sobrevivir. Un error. El peor error. La cosa se fue pudriendo lentamente. Marcos empezó a dejar trampas para Clara. Un poco de café derramado estratégicamente alrededor de la basura. Papelitos picados esparcidos por el suelo después de que ella hubiera pasado. Pequeñas humillaciones que él celebraba con risotadas, contándonos al día siguiente cómo la fantasma había tenido que volver a limpiar. Laura y Javier reían. Yo miraba por la ventana, hacia la ciudad iluminada, y sorbía mi café ya frío. Recuerdo una noche en particular. Debía de ser ya noviembre. El aire olía a lluvia y a neón. Me quedé hasta tarde, acabando una presentación. El silencio en la planta era absoluto, solo roto por el leve zumbido de los servidores, y a lo lejos el sonido del agua cayendo en un cubo. Clara estaba limpiando el baño de ejecutivos. La puerta estaba entreabierta. La vi de refilón, arrodillada, fregando el suelo de los urinarios. Llevaba un uniforme grisáceo, demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus hombros se movían con un ritmo cansino. De pronto Marcos apareció en la oficina. Creía que se había ido. Venía borracho, oliendo a whisky barato y a cigarrillos. Se acercó al baño y, sin mediar palabra, empujó la puerta de una patada. «Que se note que hoy has trabajado, fantasma», rugió. Clara se encogió, pero no se volvió. Continuó fregando, más rápido. Marcos me miró buscando complicidad. Yo desvié la mirada hacia mi pantalla, sintiendo un calor repentino en la nuca. Oí su risa, seca, y sus pasos alejándose. Esa noche, al recoger mis cosas para irme, pasé por delante del baño. Clara estaba terminando. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. No había miedo en sus ojos. Había una quietud aterradora. Una profundidad oscura que no supe interpretar.
Bajé la vista avergonzado, y me fui. El sonido del ascensor bajando me pareció el más solitario del mundo. El día del incidente, el día que todo cambió, empezó como cualquier otro, un día gris y pesado. Había una tensión extraña en el aire, una electricidad estática que hacía que los nervios estuvieran a flor de piel. Henderson había estado particularmente insufrible, despellejando a un becario hasta reducirle a lágrimas. A las 5 de la tarde, todos estábamos al límite. Fue entonces cuando Marcos reunió a su pequeño séquito en la cocina. Yo estaba llenando mi taza. Los oí cuchichear. «Hoy le vamos a dar una sorpresa a la fantasma», dijo Marcos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Algo para que se refresque». Javier soltó una risita nerviosa. Laura mordisqueaba su labio inferior, mirando a Marcos con una mezcla de admiración y temor. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, sin poder evitarlo. Mi voz sonó débil, como ahogada por el zumbido de la nevera. Marcos se volvió hacia mí. Su mirada era desafiante. «¿Problemas, Andrés? ¿Te da pena? Es solo un juego, un poco de diversión». No dije nada. Agaché la cabeza y salí de la cocina. Pero no me fui a mi puesto. Me quedé en el pasillo, semioculto tras la pared, escuchando. Oí el ruido del grifo abriéndose a tope, el chapoteo del agua llenando el cubo de fregar. Oí las risas contenidas. Sentí un nudo en el estómago, una punzada de ansiedad que se extendió por mis entrañas. Sabía lo que iba a pasar. Lo sabía con una certeza física, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. Cada sonido se amplificó, el tintineo de las cucharas en las tazas, el roce de la suela de mis zapatos contra la moqueta, el latido de mi sangre en los oídos. Era el preludio de algo irreversible. Clara llegó puntual, como siempre. Eran las 7:10. La oí antes de verla, el chirrido cansino de las ruedas de su carrito. Apareció al fondo del pasillo principal, una silueta delgada y encorvada bajo la luz fluorescente. Avanzaba despacio, con la cabeza gacha, llevaba el mismo uniforme gris, desteñido por el uso. Empezó a limpiar la zona de recepción, pasando la mopa sobre el suelo de linóleo. El resto de la oficina estaba en penumbra, solo iluminada por la tenue luz de mi pantalla y la lámpara de mi escritorio. Yo fingía trabajar, pero cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión. Marcos, Laura y Javier se habían escondido en el despacho contiguo, el de las copias. La puerta estaba entreabierta 1 centímetro. Yo podía ver el reflejo del fluorescente del techo en sus ojos, brillando en la oscuridad. Esperaban, como depredadores. El plan era simple, cobarde. Clara se acercaría a limpiar el pasillo que conducía a los despachos. Justo en la intersección, donde la moqueta se encontraba con el linóleo, Marcos arrojaría el cubo de agua sucia, agua que ellos mismos habían ensuciado con restos de café, papeles triturados y hasta un poco de tierra de una maceta. El tiempo se ralentizó. Cada movimiento de Clara me pareció coreografiado para esta humillación. Veía sus manos, aquellas manos finas, aferrando el mango de la mopa, la espalda curvada por el esfuerzo, el suave susurro de la tela sobre el suelo. Se acercaba al punto crítico. Contuve la respiración. El silencio era tan profundo que podía oír el crujido del plástico del cubo que Marcos sostenía en la penumbra. Llegó al lugar exacto. Se inclinó para escurrir la mopa en el cubo limpio que llevaba en su carrito. Fue el momento que eligieron. La puerta del cuarto de copia se abrió de golpe. Marcos surgió de la oscuridad. No era un hombre, era una sombra rápida y violenta. En sus manos, el cubo lleno de agua negruzca, con grumos de pozos de café flotando en la superficie. No hubo grito, ni aviso, solo el sonido sordo de sus pasos rápidos sobre la moqueta. Clara se enderezó al oírlo. Demasiado tarde. El contenido del cubo salió en un arco perfecto, una cortina de líquido sucio que captó la luz fluorescente por un instante antes de estrellarse contra ella. El impacto fue brutal. Un chapuzón húmedo y sordo que resonó en el silencio de la oficina. El agua la golpeó en el pecho, la espalda, la cara, empapándola al instante. El cubo de plástico, vacío, cayó al suelo con un ruido seco y hueco que hizo eco en mis huesos. Por un segundo, no pasó nada. Clara se quedó inmóvil, empapada. El agua sucia le escurría por el pelo, goteando en charcos a sus pies. Su ropa, ahora oscura y pegada a su cuerpo, despedía un olor agrio, a café frío y podredumbre. En la penumbra, su silueta parecía derretirse. Y entonces, estallaron las carcajadas. Marcos se dobló de risa,
señalándola con un dedo tembloroso. Javier y Laura salieron de su escondite, riendo a mandíbula batiente. El sonido era estridente, animal, llenando el espacio vacío de la oficina. Era el sonido de la crueldad en estado puro. Yo no me reí, me quedé paralizado en mi silla mirando. Mi boca estaba seca, mis manos, agarrotadas sobre el teclado. Sentí una oleada de náusea. El olor a agua sucia llegó hasta mí, mezclado con el aroma dulzón del limpiador de Clara. Era una combinación nauseabunda. Clara no gritó, no lloró. Lentamente, muy lentamente, se pasó una mano por la cara, limpiándose los ojos del líquido oscuro. Y entonces, alzó la mirada. No me miró a mí, miró a Marcos, que seguía riendo, con lágrimas en los ojos. Su rostro, empapado y pálido, no mostró ira, no mostró dolor, mostró nada, una vacuidad absoluta. Era más aterrador que cualquier expresión de furia. Fue en ese momento cuando se secaba la cara con el dorso de la mano cuando lo vi, un destello tenue bajo la luz blanca del techo. En su mano izquierda, un anillo de boda que hasta entonces había pasado desapercibido, quizás porque siempre llevaba guantes de goma, o porque simplemente no la mirábamos lo suficiente. Pero ahora, con la mano desnuda y mojada, la piedra central captó la luz. No era una piedra discreta, era enorme, un diamante de un tamaño obsceno, tallado de una manera intrincada, con baguettes más pequeños a los lados. El agua sucia que corría por sus dedos hacía que la piedra brillara con una pureza obscena, como una estrella en un cielo de fango. Las risas se cortaron de golpe, no de manera gradual, sino como si alguien hubiera accionado un interruptor. Primero fue Javier. Su risa se convirtió en un gorgoteo ahogado. Sus ojos se clavaron en la mano de Clara. La boca se le quedó abierta. Luego Laura. Su sonrisa se congeló, desvaneciéndose para dejar paso a una expresión de confusión absoluta. Su mirada saltó del anillo al rostro impasible de Clara, y de vuelta al anillo. Marcos fue el último en callarse. «¿Qué pasa?», preguntó, jadeando aún por la risa. Su mirada siguió la de los otros, y entonces la vio. El diamante, el destello de hielo puro en medio de aquella miseria fabricada por nosotros. Su sonrisa se desvaneció. El color abandonó su rostro. Eso no puede ser de verdad», farfulló, pero su voz carecía de toda convicción, sonaba a pánico. El silencio que siguió fue infinitamente más pesado que el anterior. Ya no era un silencio vacío, estaba cargado de algo tangible, de una presión que oprimía los tímpanos. El charco de agua sucia se extendía lentamente por el linóleo. Una gota caía del pelo de Clara al charco con un plic regular, metronómico. Era el único sonido. Yo no podía apartar los ojos de ese anillo. Era como una prueba irrefutable de nuestro error. Un error de una magnitud que aún no alcanzábamos a comprender. Clara bajó la mano. No dijo una palabra. Su mirada barrió el pasillo, pasando por cada uno de nosotros. Marcos petrificado, Javier, temblando levemente, Laura con las manos en la boca, y a mí al fondo, atrapado en mi cobardía. Su expresión no había cambiado. Era la misma quietud impenetrable. Pero ahora a la luz de ese diamante, esa quietud ya no parecía sumisión. Parecía paciencia. La paciencia de un depredador que sabe que su presa ya está atrapada. Dio media vuelta. No con rapidez, ni con furia. Con una calma aterradora, dejó la mopa apoyada contra la pared, junto al cubo volcado. Sus zapatos, empapados, hicieron un sonido chirriante al separarse del suelo mojado. Y empezó a caminar, no hacia la salida de servicio. Caminó hacia el extremo opuesto de la oficina, hacia la suite de los ejecutivos. Sus pasos eran firmes, resonando en el silencio. Pasó por delante de mí. Sentí una corriente de aire frío, un olor a agua estancada y a algo más, algo metálico, como el ozono después de una tormenta. Se detuvo frente a la pura de caoba del despacho de Henderson, la pura que siempre estaba cerrada, la pura que nadie osaba abrir sin ser citado. Y entonces, Clara, la mujer a la que acabábamos de bañar en porquería, sacó una llave de su bolsillo mojado, una llave pequeña y brillante. La introdujo en la cerradura. El clic del pestillo al ceder sonó como un disparo en la quietud. La abrió y entró. La puerta se cerró tras ella, dejándonos a nosotros cuatro, solos en la penumbre, rodeados por el charco de agua sucia y el peso aplastante de lo que acabábamos de hacer. Nadie se movió, nadie habló. Marcos seguía mirando el lugar donde Clara había estado,
Su rostro era una máscara de incredulidad y miedo creciente. Javier se había apoyado contra la pared, como si las piernas le flaquearan. Laura tenía los ojos desencajados, mirando la puerta cerrada del despacho de Henderson. ¿Qué significa esto?, susurró Javier, rompiendo el silencio. Su voz era un hilo de voz. No puede ser, murmuró Marcos, más para sí mismo que para los demás. Es una farsa. Ese anillo es de bisutería. Se lo habrá puesto para... No pudo terminar la frase. No había explicación lógica. Nadie que se hiciera pasar por empleada de limpieza llevaría una joya tan evidentemente valiosa, a menos que no fuera una empleada de limpieza. Los minutos que siguieron fueron una tortura. El tiempo se estiró como un chicle. Me quedé sentado en mi silla, incapaz de moverme. Observaba la pura de caoba, esperando... ¿qué? Que saliera Henderson furioso, que saliera Clara transformada. La oficina se había vuelto un lugar hostil. Las sombras que proyectaban los escritorios parecían alargarse, tomar formas amenazadoras. El zumbido de los fluorescentes se convirtió en un run-run amenazador. Olía a miedo, a sudor frío. Sobre todo olía a nuestra propia estupidez, agria y penetrante. Oímos el sonido del ascensor, un ding suave y lejano que nos hizo saltar a todos. No era el ascensor de servicio, era el ascensor principal, el que solo usaban los ejecutivos. Oímos pasos en el vestíbulo. No eran los pasos arrastrados de Clara, eran pasos firmes, decididos, que resonaban sobre el mármol. 2 pares de pasos. La pura de la oficina se abrió. Era el señor Henderson, pero no era el Henderson que conocíamos. Iba sin chaqueta, con las mangas de la camisa blanca remangadas. Su corbata, de seda oscura, estaba desanudada. Su rostro, normalmente impasible, estaba congestionado, con una mancha roja en cada pómulo. Sus ojos, esos ojos que podían helar, ahora ardían con una luz fría y peligrosa. No nos miró. Su mirada se clavó en el charco de agua sucia, en la mopa abandonada, en el cubo volcado. Y a su lado, caminando con una dignidad que nos dejó sin aliento, estaba Clara. Ya no llevaba el uniforme empapado. Se había puesto un sencillo vestido negro, ceñido, que destacaba su delgadez. Su pelo, ahora seco, caía sobre sus hombros en ondas suaves. Pero lo más impactante era su rostro, lavado de la suciedad. Era un rostro de una belleza serena y cortante, con una inteligencia en la mirada que nos traspasó, y en su mano, ahora visible sin obstáculos, el anillo relucía con una intensidad casi sobrenatural. Henderson avanzó hacia nosotros. Sus pasos eran lentos, medidos, cada uno era una cuenta atrás. Se detuvo en el centro del pasillo, justo al borde del charco. Su presencia llenaba el espacio, aplastante. Clara se quedó un paso detrás, observando. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Henderson alzó la mirada. No miró a Marcos primero, miró a mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y supe, con una certeza absoluta, que lo sabía todo, que había visto u oído cada risa, cada comentario, cada mirada de desprecio. No había escapatoria. «Señor Rojas», dijo Henderson. Su voz era baja, ronca, pero cortaba el aire como un cuchillo. No alzó el tono. Eso era lo más aterrador. «Señorita Torres, señor Díaz». Al mencionar cada nombre, su mirada se posaba sobre nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando dijo señor Díaz. Era yo, Andrés Díaz. Ya no era uno del grupo, era un individuo, un culpable. Mi esposa, continuó Henderson, haciendo un leve gesto con la cabeza hacia Clara, tiene un interés particular en la ética laboral. Le gusta observar desde dentro. Creo que esta noche han proporcionado un ejemplo muy ilustrativo de lo que no se debe hacer en una empresa que valora el respeto. Mi esposa. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como losas. Aunque ya lo sospechábamos, oírlo de su boca fue un golpe físico. Javier emitió un gemido ahogado. Laura comenzó a temblar de manera incontrolable. No sabíamos, señor Henderson, balbuceó Marcos. Su voz era quebrada e infantil. Lo juramos. Fue una broma. Una estupidez. Una broma, repitió Henderson, saboreando la palabra como si fuera veneno. Sí, una broma, muy costosa. Clara por primera vez habló. Su voz era suave, melodiosa, pero con un filo de acero. El cubo era azul, ¿verdad, Marcos? El cubo azul de limpiar los baños. Me pregunto qué habíais echado dentro.
además de agua, pozos de café, papel triturado. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera el charco. La tierra es de la maceta del ficus de Laura, ¿no? La que está junto a la fotocopiadora. Un nuevo nivel de horror nos envolvió. Ella no solo lo había visto todo, lo recordaba con una precisión escalofriante. Cada detalle, cada complicidad. La presentación para el cliente de Aurental, dijo Henderson, cambiando abruptamente de tema, la que entregaron hoy. He estado revisando los archivos del servidor. El trabajo conceptual, el análisis de datos, la parte más compleja, la que les aseguró el contrato, tiene la firma digital de Clara Henderson. Mi esposa es especialista en inteligencia de mercado, bajo un nombre diferente, por supuesto, para no influir en el comportamiento del personal. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Clara no era solo su esposa, era la cerebrito anónima detrás de nuestro mayor éxito reciente. Le debíamos nuestros bonos, nuestras posibles promociones, a la mujer a la que acabábamos de humillar. La ironía era tan cruel que resultaba casi cómica, pero nadie se rió. La lección, continuó Henderson, y ahora su voz adquirió un tono final, de sentencia, debe ser memorable. No habrá despidos, eso sería demasiado fácil, demasiado limpio. Avanzó un paso más. El olor de su colonia, amaderado y caro, se mezcló con el olor a agua sucia, creando una disonancia nauseabunda. A partir de mañana, las tareas de limpieza de esta planta serán su responsabilidad. Los 4 turnos rotativos, después de su horario laboral normal, limpiarán los baños, vaciarán las papeleras, fregarán los suelos, bajo la supervisión directa del nuevo jefe de mantenimiento. Hizo una pausa dramática, que será Clara. La boca se me secó por completo. Miré a Clara. Ella sostenía la mirada de Henderson, y una esquina de sus labios se curvó ligeramente. No era una sonrisa, era el gesto de un cirujano antes de hacer una incisión. Y para asegurarme de que comprenden la importancia de la humildad, añadió Henderson, sus salarios serán congelados por un período de 12 meses. Los beneficios que obtuvieron por el proyecto Aurental serán donados, en su totalidad, a una organización de ayuda a trabajadores domésticos. Firmarán un acuerdo de confidencialidad. Si alguien habla de esto, o se niega a cumplir con sus nuevas funciones, no solo serán despedidos. Les demandaré por acoso laboral y daños morales. Les arruinaré profesionalmente. Les aseguro que tengo los recursos para hacerlo. No era una bravata, era una afirmación de hecho. Lo haría, y lo disfrutaría. La limpieza, dijo Clara, su voz cortando el aire envenenado, empieza ahora. Los cubos y las bayetas están en el armatorio de servicio. El agua sucia ya está en el suelo. Pueden empezar por aquí. Henderson le ofreció el brazo. Ella lo tomó con elegancia, y juntos dieron media vuelta y se dirigieron hacia la pura del despacho. Antes de entrar, Clara se volvió una última vez. Sus ojos, ahora brillantes como el diamante de su mano, me atravesaron. Y Andrés dijo con esa voz suave y terrible, ten cuidado con el teclado. Las migas se meten entre las teclas. Es un trabajo muy minucioso. Entraron en el despacho. La puerta se cerró. El clic del pestillo fue el sonido de nuestra condena. Nos quedamos ahí, en el silencio. El charco de agua sucia se seguía extendiendo, tocando la punta de mis zapatos. Miré a Marcos. Su arrogancia se había desintegrado. Solo quedaba un hombre asustado, vacío. Javier lloraba en silencio. Laura se había deslizado por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazándose las piernas. Yo no lloré, no temblé. Me levanté de mi silla. Mis articulaciones crujieron. Caminé hacia el armatorio de servicio. El chirrido de la puerta al abrirse era el mismo que había oído el primer día que Clara llegó. Dentro olía a lejía y a bayetas húmedas. Saqué 2 cubos y un par de guantes de goma. Eran ásperos y olían a química. Al volver, Marcos me miró. Había un destello de su antigua insolencia en sus ojos. No podemos aceptar esto, Andrés. Es ilegal. Iremos a recursos humanos. Cállate, Marcos, dije. Mi voz sonó plana, gastada. ¿No lo entiendes? Ella es recursos humanos ahora. Esto no es un castigo, es una demostración. Cogí la mopa que Clara había dejado apoyada. La empuñé. La madera era fría y húmeda. Me arrodillé junto al charco. El reflejo de la luz fluorescente en el agua sucia me devolvía una imagen distorsionada de mi propia cara. Una cara de idiota, de cobarde. Sumergí la mopa en el líquido oscuro. Al absorber el agua, la fregona pesó más.
Empecé a pasarla por el suelo, extendiendo la suciedad al principio, antes de empezar a recogerla. El sonido del trapo mojado rozando el linóleo era monótono, humillante. Sentía la mirada de los otros sobre mí, pero ya no importaba. Nada importaba excepto el movimiento repetitivo, la textura del palo en mis manos, el olor que subía del suelo. Esa noche, y todas las que siguieron durante un año, aprendí el verdadero significado de la limpieza. No era quitar la suciedad. Era borrar tu propia humanidad, fregota tras fregota, hasta que solo quedaba el vacío y el olor persistente a lejía. Y siempre, en cada rincón oscuro, en cada reflejo en un cristal recién pulido, la silueta de Clara Henderson observando, esperando, con la paciencia infinita de quien ya ha ganado. El anillo. Siempre el anillo brillando en la penumbra como el ojo de un depredador que nunca parpadea. No hubo sueño esa noche. El amanecer me encontró todavía en vela, sentado en el borde de mi cama, con las manos apoyadas en las rodillas. Mis palmas todavía olían a lejía. Un olor penetrante, químico, que se me había impregnado en la piel como una marca de Caín. Me había frotado con jabón, con alcohol, incluso con un limón, pero el fantasma del limpiador industrial persistía. Era el recordatorio físico de lo que había ocurrido, un tatuaje de la culpa. Me vestí con ropa vieja, pantalones de mezclilla desgastados y una camiseta holgada. No tenía sentido ponerse el traje. No era un ejecutivo que iba a su oficina, era un condenado que iba a cumplir una pena. Al mirarme en el espejo del recibidor, vi a un extraño, ojeras profundas, piel cetrina. Los ojos me brillaban con una luz febril. Me di la vuelta rápido. No podía soportar mi propia mirada. El trayecto en metro fue una tortura diferente. Iba de pie, agarrado a la barra metálica, y cada vez que el tren se balanceaba, sentía que el olor a sudor y a perfume barato se mezclaba con el rastro de lejía que yo llevaba encima. La gente me rozaba. Sus miradas indiferentes o cansadas me parecían acusadoras. ¿Sabrían? ¿Notarían en mi postura, en mi olor, que ya no era uno de ellos, que me había convertido en algo inferior, en el hombre que friega los suelos? Al salir del metro, la luz del día era demasiado brillante, demasiado cruel. Los edificios se alzaban como acusaciones de cristal y acero. Caminé las 2 manzanas que separaban la estación de Sterling Consulting con la cabeza gacha, como si esperara que el suelo se abriera y me tragara. Cada paso era un esfuerzo. Mis músculos todavía estaban doloridos por las horas arrodillado, restregando. La entrada principal de la oficina, con sus puertas giratorias de bronce pulido, ya no era un símbolo de éxito, era la puerta de una celda. Respiré hondo, un aire que me quemó los pulmones, y empujé. El vestíbulo de mármol resonaba con el eco de los pasos apresurados de los demás empleados, hombres y mujeres con trajes impecables, portafolios de cuero, el murmullo de conversaciones importantes. Ellos subirían a sus despachos, a sus reuniones, a sus vidas. Yo no. Me dirigí, como un autómata, hacia la pura discreta, casi invisible, que daba acceso a las escaleras de servicio. Al abrirla, el mundo cambió. La luz cálida y difusa del vestíbulo fue reemplazada por la iluminación fría y directa de un fluorescente parpadeante. El olor a perfume caro y a café recién hecho se transformó en el olor a humedad, a polvo, y de nuevo a lejía. El sonido de los pasos se amortiguó, sustituido por el zumbido de los cables eléctricos y el lejano retumbar de la caldera. Bajé las escaleras. Cada peldaño de cemento sin pulir era un descenso a los infiernos. Al llegar al sótano, el aire era más pesado, más frío. El pasillo era estrecho, con paredes pintadas de un verde hospitalario desconchado. Al fondo, una pura metálica con un letrero que decía mantenimiento. Antes de llegar, una voz me detuvo. Era áspera, con un deje de tabaco. Díaz. Me volví. Era Ramón, el jefe de mantenimiento anterior, un hombre de unos 50 años, con el rostro surcado de arrugas y las manos encallecidas. Me miró con una mezcla de lástima y de resentimiento. Sabía lo que había pasado. Todos en la empresa lo sabían, aunque los detalles fueran un rumor susurrado. Henderson se había encargado de que corriera la versión oficial, una reeducación profesional por conducta impropia. La señora Henderson, dijo Ramón, escupiendo el título como si tuviera un sabor amargo, quiere verlos a los 4 en el almacén. Asintió con la cabeza hacia la pura. Sus ojos decían claramente lo que pensaba.
Se lo merecen. Gracias, Ramón, murmuré. Pero él ya se había dado la vuelta y se alejaba por el pasillo, sus pesadas botas resonando sobre el cemento. Abrí la pura del almacén. Era un espacio amplio y desordenado, iluminado por 2 bombillas desnudas que colgaban del techo, estanterías metálicas repletas de productos de limpieza, escobas, mopas, carritos. El olor era abrumador, un cóctel tóxico de amoníaco, desinfectante y moho. Allí estaban ya los otros 3. Marcos, de pie, apoyado contra una pila de sacos de basura vacíos. Tenía los brazos cruzados, pero su pose desafiante era falsa. Se le notaba en la mandíbula apretada, en la mirada que evitaba encontrarse con la mía. Llevaba la misma ropa de ayer, arrugada y con una mancha oscura en la pernera del pantalón. Parecía haber envejecido 10 años. Javier estaba sentado en un cajón de madera, con la cabeza entre las manos. Sus hombros se sacudían con un llanto silencioso. La desesperación lo había quebrado por completo. Laura se mecía levemente de pie, abrazándose a sí misma. Llevaba unos vaqueros y una sudadera con capucha, la capucha levantada como si quisiera esconderse. Su rostro estaba pálido, demacrado. Cuando entré, me lanzó una mirada rápida, cargada de un odio visceral que no me dirigía a mí, sino a la situación, a todo. Me miró como si yo fuera el responsable de su caída. Nadie habló. El silencio solo era roto por el goteo constante de un grifo que no cerraba del todo en el fregadero industrial del rincón, y por el sollozo ahogado de Javier. El sonido del agua cayendo me transportó de inmediato al charco del día anterior, al plic, plic, plic de las gotas cayendo del pelo de Clara. Un sudor frío me recorrió la espalda. La pura se abrió de nuevo. Entró Clara Henderson. No llevaba el vestido negro de la noche anterior, tampoco el uniforme de limpieza. Vestía un traje pantalón de lino color crema, impecable, de un corte sencillo pero exquisito. Su pelo estaba recogido en un moño bajo que acentuaba la línea de su mandíbula. En su muñeca, un reloj de esfera fina, de oro, y en su mano izquierda, el anillo. Siempre el anillo. Brillaba con una luz fría bajo las bombillas desnudas, una joya de otro mundo en medio de aquella basura. Caminó hacia el centro del almacén. Sus zapatos de tacón bajo, también color crema, no hicieron el más mínimo ruido sobre el suelo de cemento sucio. Se detuvo y nos observó, uno por uno. Su mirada era clínica, analítica, como la de un entomólogo estudiando insectos raros. «Buenos días», dijo. Su voz era calmada, pero cada palabra tenía el filo de una cuchilla. «Espero que hayan descansado. Hoy empieza su nueva rutina». Señaló con un gesto elegante hacia las estanterías. «Cada uno tendrá su equipo asignado. Todo está etiquetado. Andrés, usted se encargará de los despachos de la planta ejecutiva. Marcos, los baños y las áreas comunes. Javier, las cocinas y las salas de reuniones. Laura, el vestíbulo y los pasillos principales». Se acercó a una de las estanterías y tocó un cubo de plástico azul, idéntico al que Marcos había usado. «Las normas son simples, nada de prisas. La calidad del trabajo es lo único que importa. Revisaré personalmente cada centímetro. Si encuentro una mota de polvo, una mancha de grasa, una huella digital, lo repetirán». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No habrá conversaciones, no habrá distracciones. Trabajarán en completo silencio. Sus teléfonos móviles quedarán en esta caja, señaló una caja de cartón sobre una mesa, durante su turno. Comprenderán que es por su propia seguridad. No queremos distracciones. Era una prisión, con reglas, horarios y una carcelera implacable. Su jornada laboral normal comienza a las 9. A las 6 de la tarde, cuando el resto del personal se marche, bajarán aquí, se cambiarán de ropa, indicó unos armarios metálicos, y comenzarán sus nuevas funciones. Trabajarán hasta que el trabajo esté hecho. No hay un horario de finalización. Javier levantó la cabeza. Su rostro estaba hinchado por el llanto. ¿Y si nos negamos? Clara se volvió hacia él lentamente. No hubo enfado en su mirada, solo curiosidad. Pueden negarse, Javier. Por supuesto. La pura está ahí. Señaló la salida. Pueden marcharse ahora mismo. Pero si lo hacen, la carta de recomendación que el señor Henderson tenía preparada para su próximo empleo se convertirá en un informe detallado de su conducta, respaldado por grabaciones de videovigilancia. Su mirada se posó en la esquina superior del techo, donde una cámara domo negra estaba instalada. Las cámaras tienen audio. Muy bueno, por cierto.
captan hasta los susurros. Una ola de frío me recorrió el cuerpo. Lo habían planeado todo. Cada detalle. No era un arrebato de ira. Era una ejecución metódica. Ahora, continuó Clara, acercándose a una mesa donde había 4 carpetas de plástico. Aquí tienen las listas de verificación. Cada tarea tiene su procedimiento específico. Léanlos, memorícenlos. Me alargó una carpeta. Al tomarla, nuestros dedos no se tocaron. Pero sentí una descarga de puro odio, frío y preciso. Empezaremos con lo básico. Cómo llenar un cubo de fregar correctamente. La proporción de agua y desinfectante es crucial. Nos hizo formar un semicírculo alrededor del fregadero. Era humillante. 4 adultos profesionales recibiendo una lección sobre cómo mezclar agua y lejía. Ella lo hizo con una precisión de cirujano. Midió la temperatura del agua con un termómetro. Pesó el desinfectante en una pequeña báscula. Demasiado producto quema el suelo y deja un residuo pegajoso, explicó con la voz de un profesor. Muy poco, y no desinfecta. La excelencia está en los detalles. Mientras hablaba, yo no podía dejar de mirar sus manos. Manos que yo había visto teclear en ordenadores de alta gama. Manos que llevaban un anillo que valía más que mi salario de un año. Manos que ahora sostenía una jarra de plástico llena de agua sucia con la misma naturalidad. Era esa dualidad lo que la hacía tan aterradora. No era una reina vengativa desde su trono. Era una científica que había descendido a su laboratorio para observar de cerca a sus ratas. La demostración terminó. Era nuestro turno. Marcos, dijo Clara. Usted primero. Marcos se acercó al fregadero con paso vacilante. Sus manos, normalmente seguras, temblaban levemente al coger la jarra. Derramó un poco de agua al intentar verterla en el cubo. Clara no dijo nada. Solo observaba con los brazos cruzados. Su silencio era más elocuente que cualquier reprimenda. Cuando me tocó a mí, sentí que todos los ojos estaban clavados en mis manos. Intenté imitar sus movimientos, pero mis dedos eran torpes, como si no me pertenecieran. El olor a lejía me hizo arder los ojos. Al verter el agua, un pequeño salpicón me manchó la camiseta. Clara no inmutó su expresión, pero supe que lo había anotado mentalmente. Todo quedaba registrado. Después, nos asignaron nuestras zonas. A mí me tocó la planta ejecutiva. Subir esas escaleras de servicio, cargado con mi cubo, mis bayetas y mis productos, fue una de las caminatas más largas de mi vida. Al abrir la pura que daba al pasillo alfombrado, el contraste fue brutal. El silencio sepulcral, la luz tenue, el olor a cuero y a madera pulida. Era el mundo del que había formado parte. Ahora era un intruso. Mi primera tarea era el despacho de Henderson. Al abrir la puerta, me invadió una sensación de vértigo. Era una habitación enorme, con vistas panorámicas a la ciudad. La mesa de roble macizo, las estanterías llenas de libros de tapa dura, las butacas de piel. Todo hablaba de poder, de un poder que ahora se usaba para aplastarme. Empecé a limpiar. Primero quitar el polvo de los muebles con un paño de microfibra, como indicaba la lista de verificación. Cada objeto que tocaba, un pisapapeles de cristal, un portarretratos de plata, me recordaba mi lugar. Yo era la mano invisible que mantenía limpia la jaula del león. Luego el suelo. Tuve que arrodillarme para frotar los rincones con un cepillo pequeño. La moqueta era gruesa, costosa. Al pasar la mano por ella, sentí la textura áspera de las fibras. Olía a polvo. En ese momento de rodillas, con el cepillo en la mano, miré hacia la ventana. La ciudad brillaba, indiferente. Yo estaba en lo alto de un rascacielos, pero nunca me había sentido más bajo. De pronto la pura se abrió. Era Henderson. Entró sin hacer ruido, colgó su chaqueta en el perchero y se sentó detrás de su escritorio. Encendió su ordenador. No me miró, no me dirigió la palabra. Yo seguía arrodillado en el suelo, paralizado. Él empezó a teclear, a hablar por teléfono en voz baja. Era como si yo no existiera. Era un mueble más, un objeto. Pero era una presencia opresiva. Cada tecleo, cada suspiro, cada movimiento suyo me hacía sentir más pequeño, más vulnerable. Sabía que estaba allí, sabía lo que estaba haciendo, y su indiferencia era la mayor de las humillaciones. Preferiría que me gritara, que me insultara, pero no. Yo no era lo suficientemente importante para merecer su ira, solo su desprecio. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó y salió del despacho para ir a una reunión. La pura se cerró. Yo me quedé allí, arrodillado, sudando a pesar del aire acondicionado.
El silencio volvió, pero ahora estaba cargado con el eco de su presencia. Continué trabajando. Al limpiar su escritorio, con sumo cuidado para no mover nada, mis ojos se posaron en el portarretratos. Era una foto de Henderson y Clara, en un yate, sonriendo. Ella llevaba un vestido blanco. El viento le movía el pelo. Él la abrazaba. Parecían felices, normales. La imagen chocaba tan violentamente con la realidad que estaba viviendo, que tuve que apartar la mirada. Era como si hubiera dos Claras. La mujer de la foto, radiante, y la mujer del almacén, fría como el hielo. ¿Cuál era la real? O ambas lo eran. Terminé el despacho y pasé a los otros. La rutina era monótona, agotadora. Pasar la mopa, quitar el polvo, vaciar las papeleras. En la papelera de la secretaria de Henderson, encontré un borrador de la carta que había mencionado Clara. Era mi carta de recomendación, fechada hacía un mes, llena de elogios. Al lado, en la papelera de Destruir, había otro papel. Era la misma carta, pero con un sello rojo que decía revocado. Y debajo, escrito a mano con una letra firme, sujeto a revaluación de conducta. Era la zanahoria y el palo, la esperanza y la condena, conviviendo en la misma basura. A las 11 de la noche, finalmente Clara apareció en la planta para hacer la inspección. Llevaba unos guantes blancos de algodón. Pasó uno por los marcos de las puertas, por los bordes de las estanterías, por la parte superior de los cuadros. Yo estaba de pie, junto a mi carrito esperando el veredicto como un reo a la espera de la sentencia. Se acercó a la mesa de Henderson, pasó el dedo por un lugar casi invisible, en el borde inferior. Lo miró. En la yema del guante blanco, había una fina línea de polvo. Me miró. No dijo nada. No hizo falta. Señaló hacia el despacho con la cabeza. De nuevo Andrés. Su voz era un hilo de voz. Y esta vez preste atención a los detalles. Todos los detalles. Asentí, con la garganta cerrada. No había protesta posible. No había apelación. Volví a entrar en el despacho. El cansancio me pesaba como una losa. Mientras volvía a pasar el paño con una meticulosidad obsesiva, mis pensamientos giraban en un torbellino oscuro. Recordaba las risas de antes, mi complicidad silenciosa, mi cobardía. Cada pasada del paño era un recordatorio. Yo había reído. Yo había permitido que ocurriera. Ahora, el polvo que limpiaba no era solo polvo, era la consecuencia física de mis actos. Me estaba comiendo mi propia porquería. Al salir del edificio, ya pasada la medianoche, la ciudad estaba en calma. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero no logró limpiar la suciedad que sentía adherida a mi piel, a mi alma. Caminé hasta el metro, pero las estaciones estaban cerradas. Tuve que esperar a un autobús nocturno, lleno de gente cansada, de rostros marcados por sus propias derrotas. Al llegar a mi apartamento, me quité la ropa y la tiré directamente a la basura. Me metí en la ducha y abrí el grifo al máximo, dejando que el agua caliente me golpeara la piel hasta enrojecerla. Froté y froté con una esponja áspera, intentando arrancar el olor a lejía, la sensación de haber sido contaminado. Pero sabía que era inútil. La humillación no era algo externo. Se me había filtrado por los poros. Había entrado en mi torrente sanguíneo. Al salir de la ducha, me miré al espejo otra vez. El vapor empañaba el cristal, difuminando mi reflejo. Pero a través de la bruma, mis ojos seguían brillando con esa misma luz de culpabilidad. Me apoyé en el lavabo, con la cabeza gacha, y por primera vez desde que todo había empezado, sentí una punzada de algo que no era solo miedo o autocompasión. Era odio. Un odio frío, silencioso, que empezaba a crecer en lo más profundo de mi ser. No era solo hacia Henderson o hacia Clara. Era hacia Marcos, por haber iniciado todo. Hacia Javier y Laura, por su debilidad. Hacia mí mismo, por no haber hecho nada para evitarlo. Y sobre todo, era odio hacia ese maldito anillo, que seguía brillando en mi memoria como un faro que iluminaba mi miseria. Un recordatorio constante de que, en el fondo, ellos tenían razón. Yo era solo un hombre con un cubo y una fregona. Y mi mundo, el mundo del que tanto me había enorgullecido, se había reducido a eso, a un charco de agua sucia que nunca terminaría de limpiar. El olor a barniz de uñas quemado era lo primero que notaba cada mañana. No era el olor en sí, era la memoria del olor. Un fantasma químico que se me había incrustado en el epitelio olfativo. Lo olía al despertar, lo olía en el metro, lo olía incluso cuando me metía un bocado de comida a la boca. Era el olor del limpiador específico,
el pulidor profesional para maderas nobles número 7, que Clara me había asignado para los despachos de la planta ejecutiva. Mi mundo se había reducido a una gama de olores industriales, el número 7 para la madera, el amoníaco para los cristales, la lejía para los baños. Cada aroma era una etiqueta de mi servidumbre. Habían pasado 3 semanas, 21 días, 504 horas. El tiempo ya no se medía en logros o reuniones, sino en turnos completados y en inspecciones superadas, o no superadas. Mi cuerpo se había adaptado a la rutina de la humillación, con una resignación espantosa. Los dolores musculares se habían convertido en un zumbido constante, un fondo sordo contra el que se desarrollaba mi nueva existencia. Ya no me despertaba con ansiedad, me despertaba con fatiga. Era peor. Esa noche me tocaba la sala oriental. La ironía era tan gruesa que casi podía saborearla metálica, en el fondo de la lengua. La sala donde meses atrás habíamos celebrado la consecución del contrato más importante del trimestre. Champán, canapés, palmaditas en la espalda. Marcos dando un discurso arrogante, apropiándose del mérito de un trabajo que, según había descubierto Henderson, tenía la firma digital de Clara incrustada en sus entrañas. Ahora la sala olía a polvo y a quietud. El brillo de la mesa de caoba maciza, de 8 metros de largo, se veía opaco bajo la luz tenue de las lámparas de techo, apagadas salvo por la que encendía yo mismo. Mi carrito de limpieza, mi nuevo escritorio, chirriaba con un sonido que ya me era tan familiar como el latido de mi propio corazón. Me detuve frente a la pura doble de la sala. Respiré hondo. El aire olía a aire acondicionado apagado y a silencio caro. Empujé las puertas. La inmensidad de la sala siempre me golpeaba. Las paredes forradas de roble, las pantallas de plasma apagadas como ojos ciegos, la alfombra gruesa que absorbía todo sonido. Lo primero que hice, como siempre, fue ir a la pared donde estaba el panel de control del sistema multimedia. Clara había sido explícita. Antes de empezar, desconecte el cuadro de alimentación principal. No queremos accidentes. Seguí el cable de alimentación grueso y negro hasta la clavija detrás de una pesada cortina de terciopelo. La desconecté. Un clic suave me confirmó que la sala estaba muerta, aislada de cualquier sorpresa tecnológica. Había aprendido, o eso creía. Empecé por las esquinas, con el aspirador. El rugido del motor era un sonido primitivo en aquel espacio de lujo. La luz de la única lámpara que había encendido proyectaba sombras largas y distorsionadas. Cada mueble, cada silla de cuero, se convertía en una silueta amenazante. Sentía la mirada de las cámaras de vigilancia en la nuca. Sabía que estaban ahí, sus pequeños puntos rojos como ojos de insecto en la penumbra del techo. Pero estaba desconectado. Estaba a salvo. Después del aspirador, llegaba el turno de la madera. Saqué mi botella de spray con el NO7 y un paño de microfibra, inmaculadamente blanco. Empecé por el extremo más alejado de la mesa, puliendo la superficie en movimientos circulares, como me había enseñado Clara. El olor a barniz se intensificó, llenándome la cabeza. Era un olor que asociaba ya con la sumisión, con la obediencia ciega. Avancé metro a metro. La mesa estaba impecable, pero yo sabía que Clara encontraría algo. Siempre encontraba algo. Al llegar al centro, donde meses atrás había descorchado la botella de champán, vi una mancha. No era grande, un círculo blanquecino, casi fantasma, dejado probablemente por el fondo húmedo de un vaso. Una mancha de agua mineral, o tal vez de condensación que había penetrado la laca protectora. Me arrodillé. No era parte del protocolo arrodillarse, pero esta mancha requería esfuerzo extra. Apliqué más producto y empecé a frotar con energía, concentrando toda mi fuerza en el antebrazo. El paño crujía contra la madera. Sudaba. La espalda me dolía. La mancha parecía ceder, pero no desaparecía. Era una resistencia tenaz, un recordatorio de la vida que antes se desarrollaba en esa mesa, de mi vida anterior. Fue en ese momento, concentrado en la lucha contra la mancha, con los músculos tensos y la respiración entrecortada, cuando ocurrió. El sistema de audio de la sala se encendió. No hubo un clic previo, no hubo un zumbido de calentamiento, simplemente el silencio fue reemplazado por un sonido que me era vagamente familiar, pero que no podía ubicar. Era un murmullo de fondo, el tintineo de cristales, risas amortiguadas. Me quedé paralizado, la bayeta aún apretada contra la mancha. ¿Cómo? Yo había desconectado la alimentación, miré hacia la cortina. Sí, el cable seguía suelto.
Mi mente raced, buscando una explicación. Una batería de respaldo, un sistema independiente. La grabación siguió. Y entonces, una voz se elevó por encima del murmullo. Clara, nítida. Pero no era la voz fría y controlada que conocía ahora. Era una voz más joven, llena de una emoción contenida. Los datos de mercado son inconexos si no se aplica el filtro de la psicología del consumidor. El proyecto Aurental no necesita más números. Necesita una narrativa. Era ella, hablando con autoridad, con inteligencia. Era una reunión de trabajo. La reunión de trabajo donde había presentado la idea clave. Yo estaba allí, al fondo, callado, tomando nota. La escuchaba con una mezcla de envidia y respeto por esa nueva consultora externa que Henderson había traído. La grabación continuó. Otras voces hicieron preguntas. La de Henderson, grave, aprobando cada punto. Y luego, la mía. Mi propia voz, débil, haciéndole una pregunta técnica a Clara. Disculpe, ¿cómo se pronostica la tasa de engagement con ese enfoque tan subjetivo? Hubo un silencio en la grabación. Luego, la voz de Clara, calmada pero con un filo sutil. No es subjetividad, señor Díaz. Es empatía algorítmica. Algo que, lamento decir, los cuadros de mando tradicionales no suelen capturar. Un par de risas corteses recorrieron la sala grabada. Yo recordaba aquel momento, el calor que me había subido por la nuca, la humillación sutil, profesional. En ese entonces, me había parecido lo más bajo que podía sentirme. Cuán ingenuo había sido. La grabación dio un salto. El sonido cambió. Ahora era más íntimo, más cercano. Se oía el goteo del agua. Mi corazón se encogió. Reconocí el sonido al instante. Era la noche del cubo. El audio era cristalino, de una calidad espeluznante. Y la fantasma esta noche se llevó su merecido baño. ¿Viste su cara, Andrés? Como si le hubieran pegado. La voz de Marcos, ebria de crueldad y alcohol. Luego las risas. La risa chillona de Laura. La carcajada gutural de Javier. Y entonces, lo peor, mi propia risa. No era una risa franca. Era una risa corta, forzada. Un sonido seco que salió de mi garganta aquella noche para no delatarme, para ser uno del grupo. Ja. Solo eso. Un solo sonido. Pero en la alta fidelidad del sistema de audio, sonó estridente, falso y profundamente cobarde. La grabación se puso en bucle. No el fragmento completo, solo ese momento. La frase de Marcos seguida de las risas, con mi ja justo después, como un latigazo. Como si le hubieran pegado. Ja. Como si le hubieran pegado. Ja. Como si le hubieran pegado. Ja. Cada repetición era un martillazo en el cráneo. Mi risa, mi complicidad, amplificada en la sala donde una vez aspiré a ser alguien. El sonido llenaba el espacio, rebotando en las paredes de roble, metiéndose en mis oídos, en mi cerebro. Ya no era una risa. Era la materialización de mi vergüenza. Un monstruo sonoro que me acorralaba. Me tapé los oídos con las manos, manchadas de producto para madera. Pero no servía de nada. El sonido parecía vibrar en mis huesos. Me puse de pie tambaleándome, alejándome de la mesa como si la mancha que había estado frotando fuera la fuente del sonido. Miré desesperado hacia las cámaras. Los puntos rojos me miraban fijamente. Ellos lo sabían. Ellos lo habían planeado. El sistema tenía una alimentación independiente. La desconexión del cable era un teatro. Otra capa de la tortura, para hacerme creer que tenía algún control. «Basta», grité, pero mi voz fue absorbida por la alfombra y ahogada por el eco de mi propia risa cobarde. La pura de la sala se abrió lentamente. No fue Clara, fue Henderson. Se detuvo en el marco, inmóvil. No llevaba chaqueta. Sus mangas de camisa blanca estaban remangadas hasta los codos. No sostenía nada. Sus manos estaban en los bolsillos del pantalón. Su rostro no mostraba ira, ni siquiera desprecio activo. Mostraba una indiferencia absoluta, tan profunda que era más aterradora que cualquier expresión de odio. Me miró a mí, allí de pie, temblando, con las manos manchadas y la cara desencajada. Luego su mirada barrió la sala, como si evaluara la acústica, y finalmente se posó en el aire, en algún punto entre nosotros, como si el sonido que llenaba la habitación fuera una pieza de música ambiental. Permaneció así durante 3 bucles completos de la grabación. Oí mi risa, 3 veces más, bajo su mirada impasible. Cada ja sonaba más débil,
más patético, como si se estuviera matando a sí mismo. Luego, sin decir una palabra, sin un gesto, Henderson dio media vuelta y salió de la sala. La pura se cerró suavemente tras él, aislando de nuevo el sonido de mi vergüenza. En el instante exacto en que la pura hizo clic, el audio se cortó. El silencio fue repentino, total y ensordecedor. Me quedé solo en el centro de la sala enorme, con el zumbido de los oídos como único sonido. El olor a barniz en UV7 me envolvía, mezclado con el olor de mi propio sudor frío. Mis rodillas flaquearon y me dejé caer contra la mesa de caoba. La superficie, que había estado puliendo con obsesión, estaba fría bajo mi mejilla. La mancha, la maldita mancha blanca, seguía ahí, justo frente a mis ojos. Ya no era una mancha de agua, era la evidencia de mi fracaso, de mi insignificancia. Había frotado y frotado. Pero algunas manchas no salen, se quedan impregnadas, como la risa, como la culpa. El resto del turno lo completé en un estado de ausencia. Movía los brazos, pasaba el paño, pero mi mente estaba en otra parte. Flotaba por encima de mí, observando a un hombre vestido con ropa de trabajo, limpiando con movimientos automáticos una sala vacía. Ya no sentía rabia hacia Henderson o Clara. Sentía algo peor: entendimiento. Comprendí que esto no era un castigo por lo que le habíamos hecho a Clara. Era una demostración de una verdad superior. Una verdad sobre el poder, sobre la jerarquía, sobre la naturaleza humana. Nosotros éramos los animales de laboratorio, y el experimento apenas comenzaba. Cuando terminé, recogí mis cosas. Al salir de la sala, pasé por delante de un espejo ornamental en la pared. Me vi de refilón. Mi reflejo era el de un extraño, un hombre con los hombros caídos, la mirada vacía, y una mancha de producto para madera en la mejilla. No me detuve a limpiármela. Al caminar por el pasillo hacia las escaleras de servicio, pasé por delante del despacho de Henderson. La luz estaba encendida. La pura estaba entreabierta. No pude evitarlo. Me asomé 1 centímetro. Henderson estaba sentado a su escritorio. Clara estaba de pie a su lado, con una mano apoyada en su hombro. Con la otra, sostenía una tableta. En la pantalla, se veían 4 ventanas de video en tiempo real. Éramos nosotros, Marcos fregando un inodoro, con el rostro contraído por la rabia. Laura limpiando un cristal, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. Javier, sentado en el suelo de una cocina, abrazándose las rodillas y meciéndose. Y yo, caminando por el pasillo, captado por una cámara que no sabía que existía. Clara señaló mi imagen y dijo algo a Henderson. Él sonrió. No una sonrisa de alegría. Una sonrisa de satisfacción, de propiedad. Bajé las escaleras de servicio corriendo, casi tropezando. El aire frío del sótano me golpeó, pero no logró limpiar la suciedad que ahora sentía en el alma. La grabación no solo había reproducido mi risa, la había revivido, la había amplificado y me la había devuelto, transformada en el sonido de mi propia condena eterna. Y sabía, con una certeza que me heló la sangre, que aquello no era el final. Era solo el primer movimiento de una sinfonía de humillación que Henderson y Clara tenían preparada para nosotros. El eco de esa risa no se apagaría nunca. Se quedaría conmigo, en el silencio de mi cabeza para siempre. El olor a vómito se había sumado a la paleta de olores de mi nuevo infierno. Ácido, dulzón, con un regusto a café rancio y miedo. Era el olor de Javier. Se había derrumbado por completo. 3 días después del incidente de la sala oriental, la tensión en el sótano era una entidad física, un gas pesado que respirábamos y que nos envenenaba por dentro. Ya no éramos 4 individuos unidos por una condena. Éramos islas de miseria, separadas por un mar de resentimiento y paranoia. Esa noche Clara nos había recibido con una novedad. Junto a los cubos y las bayetas, había 4 pulseras de plástico blanco, gruesas, con una pequeña luz LED y una carcasa de goma. Son monitores de actividad, anunció, tomando una y abrochándosela en su propia muñeca, como si fuera una joya. Registran frecuencia cardíaca y niveles de estrés. También tienen GPS. Nos miró uno por uno. Queremos asegurarnos de que su salud no se resienta con la nueva dinámica, y de que no se pierdan en el edificio después de hora. Era una mentira descarada. Era un grillete electrónico, un recordatorio de que ni siquiera nuestro propio cuerpo nos pertenecía. Javier fue el primero en ponérselo. Sus manos temblaban tanto que no podía cerrar la hebilla. Clara se acercó y se la abrochó con una delicadeza obscena.
Javier retrocedió como si lo hubiera tocado con un hierro al rojo. «Relájate, Javier», dijo Clara, con una voz que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo sonaba a condescendencia mortal. «Es por tu bien». Marcos se puso la suya con un gesto de desafiante sumisión, apretándola hasta que la luz LED se encendió, roja por un instante antes de volverse verde. Laura la aceptó en silencio, sus ojos clavados en el suelo, pero cuando la abrochó, un solo temblor recorrió su brazo. Yo fui el último. La pulsera era fría y áspera. Al cerrar el mecanismo, sentí un clic sordo que resonó en mi muñeca como el cerrojo de una celda. Esa noche mi tarea era limpiar los baños de la planta de dirección. Los baños ejecutivos, recubiertos de mármol travertino y con grifería de oro. Mientras fregaba el suelo de una de las cabinas, el olor a desinfectante de pino se mezclaba con el fantasma del vómito de Javier. No podía sacármelo de la nariz. Había ocurrido una hora antes, en la cocina del sótano. Javier había intentado limpiar el horno microondas. Al abrirlo, se había encontrado con un contenedor de comida podrida, dejado allí aposta. Supuse que por Marcos. La vista, unido al olor nauseabundo, había sido demasiado para sus nervios ya destrozados. Se había desplomado de rodillas y había vomitado violentamente sobre la moqueta de la cocina. Lo había oído desde el pasillo, los sonidos guturales de su agonía, seguidos por el llanto histérico de Laura. Clara no se inmutó. Apareció con una bolsa de basura y un rollo de papel de cocina, y se los entregó a Laura. «Limpia eso, y luego limpia el microondas», en ese orden. No ayudó, solo observó, y luego se fue, dejando a Javier temblando en el suelo, y a Laura limpiando su vómito con manos temblorosas. Al terminar con los baños, bajé al sótano para coger más producto. El ambiente en el almacén era gélido. Javier estaba sentado en el mismo cajón de siempre, pero ahora estaba encorvado, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmurando algo ininteligible. Llevaba puesta la pulsera blanca, y la luz LED parpadeaba en un ritmo irregular, de amarillo a naranja. El monitor ya estaba registrando su pánico. Laura no estaba. Marcos, sin embargo, me esperaba. Se apoyaba contra la estantería de los productos abrasivos, con los brazos cruzados. Su pulsera emitía una luz verde estable. Demasiado estable. Parecía artificial. «Díaz», dijo sin preámbulos. Su voz era un susurro ronco, cargado de una energía peligrosa. «Esto no puede seguir así». «¿Qué quieres que haga, Marcos?», respondí, con una fatiga que me llegaba a los huesos. Evité su mirada, concentrándome en coger una botella de limpia cristales. «Él no aguanta», señaló con la cabeza hacia Javier, que seguía balanceándose. «Se va a volver loco de verdad, o este va a hacer una tontería». «¿Y?». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era fría, cruel, pero era la verdad que todos pensábamos. Javier se había convertido en un lastre, en un punto débil por el que podíamos ser castigados. Marcos se acercó. Olía a sudor y a la colonia barata que siempre usaba. Su proximidad era una invasión. «¿Y?», repitió, con un deje de incredulidad. «¿Esa es tu actitud ahora, la de la mascota obediente? He visto cómo limpias, con ese esmero. ¿Crees que si lames lo suficiente sus botas te perdonarán?». Sentí una punzada de ira. Pero era un sentimiento débil, ahogado por el cansancio. «No se trata de que me perdonen, Marcos. Se trata de sobrevivir, algo que tú pareces empeñado en sabotear». «Esto no es sobrevivir», bufó, bajando aún más la voz. «Esto es dejarse matar. Tenemos que hacer algo, juntos». «¿Cómo qué?». «¿Quejarnos a recursos humanos?», pregunté, con un sarcasmo amargo. «No». Su mirada se volvió esquiva, calculadora. «Henderson sale de la ciudad el viernes. Se va a una junta directiva fuera. Estará fuera todo el fin de semana». Me quedé mirándolo. ¿Cómo sabía eso? «¿Y?», volví a preguntar, pero esta vez con un hilo de curiosidad. «Y quizás haya un pequeño incidente en el servidor principal, un fallo eléctrico, algo que borre ciertos archivos». Sus ojos brillaban con una luz febril. «Sin las grabaciones, su poder se reduce. Podemos negociar, amenazar con ir a la prensa. Sin pruebas, es nuestra palabra contra la de ellos». Era una locura. Una estupidez temeraria que solo podía germinar en una mente desquiciada por la humillación, pero en lo más profundo de mí, en un lugar oscuro que empezaba a crecer,
La idea encontró un pequeño eco, la posibilidad de golpear de vuelta, de romper el mecanismo. Es una idiotez, Marcos, dije, pero mi voz carecía de convicción. ¿Prefieres seguir limpiando mierda el resto de tu vida? Escupió. Él no aguantará, repitió, mirando a Javier. Y cuando se venga abajo, nos arrastrará a todos con él. Henderson usará su colapso como excusa para apretar aún más las tuercas. ¿No lo ves? Lo veía con total claridad. Javier era la grieta en nuestro maltrecho grupo, y las grietas, bajo presión, se ensanchan hasta que todo se desmorona. Piénsalo, Díaz, susurró Marcos, dándome una palmada en el hombro que pretendía ser camaradería pero que solo fue una amenaza. El viernes, la decisión es tuya. ¿Sigues siendo un hombre o ya eres solo la sombra de uno? Se dio la vuelta y salió del almacén, dejándome solo con el murmullo de Javier y el zumbido de los fluorescentes. Me miré la pulsera. La luz era verde, pero sentía mi corazón latiendo con fuerza contra la goma. ¿Lo estaría registrando? ¿Estaría Clara en algún lugar viendo un pico en mis signos vitales? Esa noche, mientras limpiaba los espejos de los baños con un vaporizador, mi reflejo me devolvía la imagen de un hombre dividido. Por un lado, la necesidad animal de sobrevivir, de agachar la cabeza y esperar que la tormenta pasara. Por el otro, la semilla venenosa que Marcos había plantado, la posibilidad de la rebelión. Al pasar el trapo por el cristal, mi mano se detuvo. En el reflejo, justo detrás de mí, en la penumbra del pasillo, vi una figura. Era Clara, no se movía, solo observaba. No estaba mirándome a mí, sino a mi reflejo en el espejo, como si estuviera estudiando la lucha interna que se libraba en mi rostro. Sus ojos se encontraron con los míos en el cristal. No había sorpresa, solo una curiosidad profunda, como la de un niño que observa cómo se retuercen dos insectos en un frasco. Me di la vuelta de golpe, el corazón galopándome en el pecho. El pasillo estaba vacío, pero el olor a su perfume, un aroma discreto a jazmín y sándalo, aún flotaba en el aire. ¿Había estado realmente allí? ¿O este era mi mente, ya envenenada por la paranoia, jugándome una mala pasada? Al terminar el turno, nos reunimos para la inspección final. Javier ni siquiera se había molestado en terminar. Había limpiado solo la mitad de la sala de archivos y luego se había sentado en un rincón, abrazando una pila de carpetas polvorientas. Clara no le dirigió la palabra, simplemente anotó algo en su tableta y luego se volvió hacia Laura, cuyo trabajo en el vestíbulo había sido, como siempre, impecable. Pero Clara encontró una mancha de huellas dactilares en la pura de cristal principal. De nuevo Laura dijo con su tono plano, «La transparencia debe ser absoluta». Laura no respondió, solo bajó la cabeza. Pero vi cómo sus puños se apretaban a los lados del cuerpo. Cuando Clara se fue, Laura se volvió hacia mí. Sus ojos, inyectados en sangre, ardían con un odio puro. «Tú», susurró, con una voz cargada de veneno. «Esto es culpa tuya». «¿Mía?», pregunté atónito. «Sí, tú y tu silencio, tu cobardía. Si esa noche hubieras dicho algo, si le hubieras parado los pies a Marcos, nada de esto habría pasado». Se acercó un paso, olía a limpia cristales y a rabia. «Pero no, te escondiste, como siempre. ¿Y ahora, qué haces? ¿Jugar a ser el buen prisionero? ¿Creéis que no lo veo?». Su mirada saltó hacia la pura por donde había salido Marcos. «Os estáis confabulando, y cuando todo salga mal, como siempre sale mal, seremos nosotras, Javier y yo, los que paguemos el pato». «Laura, no sabes lo que dices». «Lo sé perfectamente», casi gritó, conteniéndose en el último segundo. «Sois unos niños débiles jugando a ser hombres, y vuestra estupidez nos va a matar a todos». Antes de que pudiera responder, dio media vuelta y se marchó, dejándome solo con Javier, que seguía murmurando en su rincón. La acusación de Laura me golpeó con una fuerza inesperada. No porque fuera injusta, sino porque era cierta. Mi cobardía inicial había sido el combustible que había alimentado el fuego, y ahora, mi indecisión presente era otro tipo de cobardía, la de no elegir un bando. Al salir del edificio, el aire de la madrugada era gélido. Me froté la muñeca donde la pulsera blanca hacía presión. La luz seguía verde. Me pregunté qué color mostraría si aceptaba la propuesta de Marcos. Rojo, probablemente. O este tal vez, si Clara lo permitía, seguiría verde, una burla final a mi incapacidad para sentir algo tan humano como el miedo o la rebelión. Caminé hacia la parada del autobús nocturno,
pero me pasé de largo. No podía enfrentarme al encierro de otro espacio reducido. Caminé sin rumbo por calles desiertas. Las farolas proyectaban círculos de luz anaranjada sobre el asfalto. En cada charco veía el reflejo de la mancha blanca de la mesa de caoba. En el silencio entre el paso de los coches, oía el eco de mi propia risa, en bucle. Marcos tenía razón en una cosa: Javier se estaba desmoronando, y su desmoronamiento era un precipicio hacia el que todos nos dirigíamos. Pero Laura también tenía razón. Cualquier movimiento que hiciéramos, especialmente uno tan torpe como el de Marcos, solo aceleraría la caída. Llegué a un pequeño parque. Me senté en un banco frío. A lo lejos, el perfil de los rascacielos del distrito financiero se recortaba contra el cielo previo al amanecer. Allí estaba Sterling Consulting, mi vida anterior, mi prisión actual. Saqué el teléfono móvil. Lo había recuperado de la caja al salir. Tenía decenas de mensajes sin leer de amigos, de familia. Los había estado ignorando. ¿Qué podía decirles? ¿Que estaba bien? ¿Que estaba ocupado? Desbloqueé la pantalla y abrí la aplicación de la cámara. Me apunté a la cara. En la pantalla, vi a un hombre demacrado, con ojeras profundas y la mirada vacía. Era la cara de un derrotado. La cara de un hombre que ya no era un hombre. Bajé el teléfono. No tenía valor, ni para tomar una foto de mi propia miseria. La propuesta de Marcos era una trampa. Lo sabía. Pero también sabía que la inacción era otra trampa. Estaba atrapado en una pinza, entre la locura de la rebelión y la muerte lenta de la sumisión. Y mientras permanecía sentado en ese banco, con el frío calándome los huesos, supe cuál era el verdadero castigo. No era la limpieza, no eran las pulseras, no era siquiera la humillación. Era la elección, la terrible e imposible elección entre dos formas de destrucción. Y saber que eligiera lo que eligiese, Clara y Henderson estarían allí, observando, esperando, con la paciencia infinita de quienes ya han ganado la partida mucho antes de que empezara a jugarse. El viernes se acercaba, y con él, la herrumbre de nuestra cobardía empezaría a corroernos por dentro, hasta que no quedara nada. Escribe el final. Capítulo final, la sombra que queda. El silencio no era ausencia de sonido. Era una presencia, un peso muerto que llenaba el almacén del sótano, más pesado que el olor a amoníaco y a moho. Era el silencio que sigue al estallido final, al que no queda nada por decir. Han pasado 72 horas desde el viernes, 72 horas desde que la elección, al final, no fue mía. Se la arrebataron. Javier ya no está. La pulsera blanca en mi muñeca es ahora una constante. La luz es verde, siempre verde. Incluso ahora cuando mi corazón es un puño de hielo apretado en mi pecho, la luz permanece imperturbable. Clara debe de haber desactivado las alertas, o quizás mi cuerpo ha aprendido a no sentir. Recuerdo la noche del viernes con la claridad nítida y distorsionada de una pesadilla. Henderson se había ido, como dijo Marcos. La atmósfera en el edificio vacío era eléctrica, cargada de una tensión que hacía que el aire vibrara. Marcos estaba exaltado. Sus ojos inyectados en sangre recorrían los pasillos como los de un animal acorralado. Laura trabajaba con una furia silenciosa, frotando cada superficie como si intentara arrancarle la pintura. Javier era un fantasma. Se movía de un lado a otro, murmurando números, fragmentos de canciones infantiles. Su pulsera parpadeaba en un rojo constante, un latido de pánico que iluminaba la penumbra. Yo limpiaba el despacho de Henderson, una tarea que ahora realizaba con la precisión automatizada de un robot. Cada movimiento estaba programado, vacío de intención. Sabía que la propuesta de Marcos era una locura, un suicidio, pero también sabía que no hacer nada era morir lentamente. La parálisis me tenía agarrotado. Fue entonces cuando las luces se apagaron. No fue un apagón total, fue un parpadeo, seguido de la activación de las luces de emergencia, que bañaron todo de un resplandor sanguinolento. Las alarmas contra incendios permanecieron en silencio. Solo el zumbido de los fluorescentes fue reemplazado por el rum rum de los generadores. Oí un grito, agudo, desgarrado. Era Laura. Salí corriendo del despacho. El pasillo estaba sumido en esa luz roja opaca, que convertía las sombras en manchas alargadas y grotescas. El grito venía de la sala de servidores. Al llegar a la pura, que estaba entreabierta, la escena se me quedó grabada a fuego. Bajo la luz roja, Javier yacía en el suelo, retorciéndose. Un cable pelado, arrancado de la pared,
serpenteaba cerca de su mano. Chispas saltaban de un panel abierto en el rack principal. Olía a ozono y a carne quemada. No era un olor fuerte, sino dulzón, nauseabundo. Y Marcos estaba de pie, con una llave inglesa en la mano, mirando el cuerpo convulso de Javier. No había pánico en su rostro. Había satisfacción. Una horrible, demente satisfacción. «He dicho que no», gritó Laura, arrodillada junto a Javier, intentando apartarlo del cable sin tocarlo. «He dicho que era una estupidez». «Era la única manera», rugió Marcos. Él no aguantaba. Iba a hundirnos. Esto les dará algo en qué pensar. Fue en ese momento cuando las luces volvieron. La luz blanca y cruda fue aún más cruel que la roja. Iluminó la baba en la comisura de los labios de Javier, el horror en los ojos de Laura, la locura en los de Marcos. Y entonces, una voz serena cortó el caos. «Parece que ha habido un accidente». Clara estaba en la pura. No parecía sorprendida. Llevaba el mismo traje pantalón crema. En sus manos, no sostenía una tableta. Sostenía un pequeño extintor. Avanzó con calma, roció el panel eléctrico con una nube blanca y luego pateó el cable lejos de Javier con la punta de su zapato de tacón. Un movimiento eficiente, sin un ápice de emoción. Se arrodilló junto a Javier, que gemía débilmente. Le tomó el pulso. Luego miró a Marcos, que seguía con la llave inglesa apretada. El señor Rojas, intentando labores de mantenimiento no autorizadas, murmuró: «Qué lamentable». Marcos dejó caer la llave al suelo con un estruendo metálico. «Fue él», balbuceó, señalando a Javier. «Él lo hizo». Se volvió loco. Clara no le contestó. Sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito un equipo médico en la sala de servidores». «Un accidente eléctrico». «Sí, y seguridad». Llegaron en minutos. 2 hombres de uniforme gris y un equipo médico con una camilla. Se llevaron a Javier, que ya había perdido el conocimiento. Su cuerpo yacía inmóvil, una marioneta con los hilos cortados. Uno de los hombres recogió la llave inglesa con un guante y la metió en una bolsa de pruebas. Nos quedamos los 3, Marcos, Laura y yo, bajo la mirada impasible de Clara. «El señor Díaz», dijo Clara, posando sus ojos en mí, estaba en el otro extremo del edificio, cumpliendo con sus tareas. ¿No es así? La pregunta no era una pregunta, era una oferta, una línea divisoria. Sentí la mirada de Marcos y Laura clavarse en mí. Marcos, suplicando con los ojos que mintiera por él. Laura, con un odio que ya no me importaba. Abrí la boca. No salió ningún sonido. Asentí. Un movimiento leve, casi imperceptible de la cabeza. Clara esbozó una sonrisa minúscula. «Bien». Se volvió hacia Marcos y Laura. «Ustedes dos, en cambio, estaban aquí, testigos directos de la negligencia del señor Rojas que llevó a este triste incidente». «Es mentira», gritó Laura. «Fue Marcos. Él lo hizo». «Los registros de las cámaras de seguridad y los datos de sus pulseras», dijo Clara con su tono plano, «mostrarán la secuencia de eventos, la elevada frecuencia cardíaca del señor Rojas antes del incidente, su proximidad al panel, los movimientos erráticos de la señorita Torres». Hizo una pausa, y el señor Díaz, lejos del peligro, trabajando. Era una mentira perfecta. Ella lo había orquestado todo. Sabía de la propuesta de Marcos. Sabía que Javier se quebraría. Y simplemente esperó a que nos destruyéramos nosotros mismos. Se llevaron a Marcos y a Laura. No hubo gritos, solo una resignación mortal en sus rostros cuando los escoltaron fuera. Los vi por última vez, sus siluetas desapareciendo por la pura del ascensor de servicio. No supe ni quise saber a dónde los llevaban. Esa noche, limpié la sala de servidores. Limpié las manchas del suelo. Recogí los fragmentos de plástico del panel quemado. El olor a ozono se mezclaba con el de la lejía. Trabajé en completo silencio. Yo era el único condenado que quedaba, el sobreviviente. Al día siguiente, todo había vuelto a la normalidad. Una normalidad grotesca. Henderson estaba de vuelta en su despacho. El servidor funcionaba perfectamente. No hubo mención del incidente. No hubo policía. No hubo despidos. Marcos y Laura simplemente habían renunciado para buscar otras oportunidades. Javier había sufrido un accidente doméstico y estaba de baja médica. Yo seguí con mi trabajo, limpiando, siempre limpiando. Clara ya ni siquiera me inspeccionaba. Simplemente pasaba por mi lado en los pasillos, a veces con Henderson. No me miraban. Yo era parte del mobiliario.
el testigo silencioso que había aceptado su lugar a cambio ¿de qué? De seguir respirando. Hoy es lunes, un mes después. Entro en el edificio por la pura de servicio. Subo al sótano. Me cambio de ropa. El almacén está vacío. Solo queda un carrito. El mío. Mi primera tarea es la sala oriental. La mesa de caoba brilla bajo la luz. La mancha blanca ya no está. La pulí hasta hacerla desaparecer. Me acerco al panel de control multimedia. Mi mano se detiene antes de tocar el cable. Ya no lo desconecto. Da igual. Me vuelvo y miro la sala vacía. Y entonces, por primera vez, hablo en voz alta. Mi voz suena ronca, desusada. Sé que estás ahí. No hay respuesta. Solo el zumbido del silencio. Ganaste, digo. ¿Qué queda ahora? ¿Matarme? Una figura emerge de la penumbra en el rincón más alejado. No es Clara. Es Henderson. Lleva un traje oscuro, impecable. Se acerca despacio. Sus pasos no hacen ruido sobre la alfombra. Se detiene a 1 metro de mí. Me mira, no con desprecio ni con ira, con algo parecido a respeto. El respeto que un depredador puede tener por una presa que ha dejado de luchar. La muerte es una salida, dice Henderson. Su voz es baja, conversacional, demasiado dramática, demasiado final. Hace un gesto con la mano, abarcando la sala. Esto es más interesante. La sombra que queda. El recordatorio. ¿Un recordatorio para quién? Pregunto. Ya no queda nadie a quien recordárselo. Para ti, responde él, sin pestañear. Para nosotros, señala las cámaras. La lección debe perdurar. La eficiencia del poder no está en la destrucción, Andrés, está en la utilidad. Tú eres útil, eres la prueba viviente de que el sistema funciona. Es entonces cuando lo entiendo todo. No se trataba de venganza. Se trataba de ingeniería social. Ellos no querían arruinarnos, querían rehacernos, convertirnos en el cemento que sostiene su edificio. Marcos, Laura, Javier, eran piezas defectuosas, descartadas. Yo, el cobarde, el adaptable, el que elige sobrevivir, soy la pieza que encaja perfectamente. Tu trabajo ha cambiado, anuncia Henderson. A partir de hoy te encargarás únicamente de esta sala y de mi despacho, con un nuevo salario, acorde a tu lealtad. No dice la cifra. No hace falta. Sé que será obscenamente alto. Un salario que me ata más que cualquier cadena. Es el precio de mi silencio, de mi complicidad final. Asiento. No hay otra respuesta. Henderson se da la vuelta y se va. Me quedo solo en la sala. Me acerco a la mesa y paso la mano por la superficie pulida. Está fría, perfecta. No queda ni rastro de la mancha, ni rastro de las risas, ni rastro de los demás. Saco mi paño de microfibra y el spray en Ugracier. Rocío la mesa. Extiendo el producto con movimientos expertos, circulares. El olor a barniz llena mis pulmones. Ya no me molesta. Es el olor de mi victoria. La victoria del que se queda, del que sobrevive. Afuera, la ciudad late indiferente. La vida continúa. Aquí dentro el silencio es absoluto. Y yo soy parte de él. Me he convertido en el eco de mi propia risa, en el fantasma de mi propia culpa, en el guardián de mi propia prisión. Y sigo limpiando, porque es lo único que sé hacer, porque es lo único que queda. El final.